Nehemías 8, 9 al 12. Dice la palabra del Señor: Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo, diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Padre, gracias por tu palabra. Hoy nosotros hemos venido a gozarnos y a alegrarnos en ti, porque estamos gozosos de recibir tu palabra una vez más, de escuchar tu bendita palabra una vez más, ahora como tu cuerpo, como tu iglesia. Precioso Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, inunda nuestras vidas para poder vaciarnos en alguien más. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es: la palabra trae gozo. La palabra produce en nosotros gozo. La palabra trae alegría. La palabra nos llena de deleite, nos satisface. La palabra trae gozo. Dice el verso 9 ahí de Nehemías 8, dice: entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, o sea, todo un erudito era Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. En el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 7 de Nehemías, nos damos cuenta que la muralla de Jerusalén había sido terminada, o sea, había sido reconstruida. Eso que había, precisamente esa carga que tenía Nehemías como un hombre de Dios, había sido terminada, así había sido llevada a cabo. Vemos que los hijos de la provincia subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos. Estos volvieron precisamente a Jerusalén y a Judá, y cada uno a su ciudad. Eso es lo que vemos en el capítulo 7, así rápidamente. Fueron 49,697 más 245 hombres y mujeres cantantes. De antemano en la palabra vas a encontrar que dice cantores y cantoras. 245 cantantes. Y vemos que estaban presentes ya ahorita en el capítulo 8, lo que estamos viendo. Nehemías, el gobernador, este hombre de Dios; Esdras, el sacerdote y escriba; y los levitas que enseñaban al pueblo, los cuales dicen al pueblo: este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan. El Señor, nos damos cuenta en el pasaje que vamos a ver hoy de Nehemías 8, del 9 al 12, en estos 4 versículos, que repite 3 veces: este día es santo para el Señor, no se entristezcan. Entonces comprendemos que esto es sumamente importante para nuestro Dios. Por eso Él nos lo quiere decir. Él nos quiere decir algo por esto. Y luego añade Nehemías:
Y dice, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Imagínate nomás, imagínate la escena en aquel momento. Habían vuelto estos 49,000 que vimos y tantos de personas, ¿no? Estas personas que habían estado por décadas cautivos, décadas y décadas, cautivos en Babilonia, y nunca habían escuchado la palabra de Dios. Por eso la nostalgia, por eso la lejanía, la ausencia, la privación o la pérdida de no haber escuchado la bendita palabra de Dios. Cuando escucharon la palabra de Dios, comprendieron la ley de Dios. Muchos de los que estaban regresando precisamente a Jerusalén, muchos de ellos nunca habían oído la palabra de Dios. O tal vez en sus hogares alguien medio les habló de la palabra de Dios, pero ahora la estaban escuchando. El rollo se abrió y empieza el sacerdote Esdras a hablar la palabra y los levitas a enseñarla, a decir, así dice el Señor. Comprendieron las violaciones. Ellos empiezan a llorar porque entienden la ley de Yahvé, entienden la ley del Señor. Y se dan cuenta entonces que han cometido violaciones, que han cometido pecado. Fluyeron en lágrimas de arrepentimiento. Y esto es maravilloso porque se sintieron dolidos por la convicción de pecado en su vida. Esto es lo que está aconteciendo aquí. Y nosotros sabemos que esto es lo que produce la bendita palabra de Dios. Era como estar escuchando a Dios mismo. Y esto es lo que nosotros debemos de entender y meter en nuestra mente. No es un simple libro con 66 libros. No es eso nomás. Es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando al hombre. Por eso les dicen, este es el día, este día es santo para el Señor, apartado para Dios. Nehemías, Esdras y los levitas tratan de que el pueblo entienda que deben ser lo que debe ser realmente las buenas nuevas de salvación. Están siendo sanados. El pueblo está siendo salvado al momento de estar escuchando la palabra de Dios, porque eso es lo que debe producir la palabra en nuestras vidas. Por eso le dicen al pueblo, la palabra nos dice, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan. Nehemías, Esdras y los levitas le están diciendo esto al pueblo, y la palabra nos está diciendo esto a nosotros. Este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan. Han sido sanados, han sido salvados. Su convicción de pecado ha sido perdonado. Han sido restaurados. Ahora vivimos para Él. Isaías 43:21 dice, el pueblo que yo he formado o que he creado para mí, dice el Señor, ¿no? Proclamará, o sea, publicará mis alabanzas, mi alabanza, mi alabanza. Al pueblo que yo he escogido para mí proclamará mi alabanza. O sea, no se entristece, está alegre, es un pueblo alegre que sabe lo que Dios ha hecho con él. Porque este día es santo, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan. Dice el verso 10, ahí de Nehemías 8. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor, no se entristezcan. Porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Qué hermosa es la palabra. Vayan, coman, sáciense, ¿no? Beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado. Hagamos aquí un paréntesis de lo que está ocurriendo aquí precisamente, y vayamos a ver un gran ejemplo
que Dios quiere producir en nuestras vidas a través de esta palabra. Aquí en el Antiguo Testamento vemos lo que años o siglos, más bien dicho después, hizo la iglesia del Señor. Hechos 4, 32 al 35. La congregación de los que creyeron era de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Mira qué maravilloso. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, o del Señor Jesús, o de Cristo. Y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. De esto estamos aprendiendo que debemos estar llenos de gozo por la oportunidad de escuchar y comprender la bendita palabra de Dios día tras día, y que debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Luego vemos que se les dice: celebren y no se les olvide dar presentes a los que tienen necesidad. Que nunca se te olvide dar presente a los hermanos que tienen necesidad, los mismos de tu pueblo, ¿no? Esdras conectó la celebración con el dar. Esto ofreció a los necesitados. Mira, por eso es que los apóstoles hicieron lo mismo en el Nuevo Testamento. Esdras conecta la celebración con el dar, porque esto ofreció a los necesitados la oportunidad también de celebrar juntamente con los demás. Gloria a Dios. Esto nos lo enseña a nosotros. No es comunismo. Esto nos enseña a nosotros la palabra, que nosotros debemos amarnos unos a otros, y que debemos de hacer lo posible por ver cuando hay alguien que está interesado por venir también a la casa, vayas y suplan la necesidad. Y no estamos únicamente hablando de lo que es despensa. Muchas veces la persona no tiene carro y se le dificulta venir, y que uno puede pasar por esa persona para que todos juntos podamos celebrar el día del Señor, santo, agradable a Dios. Eso es lo que está aconteciendo aquí. Y en el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles lo aplicaron, y la gente hacía esto precisamente para que ninguno tuviera necesidad y que todos tuvieran alegría y gozo en su corazón para exaltar al Señor. Eran de un solo espíritu. Este día es santo para nuestro Señor. En este pasaje la palabra nos enseña lo importante que es la asamblea. Que su pueblo, que su cuerpo, que su iglesia se reúna para celebrar la grandeza del Señor, que se reúnan con alegría y gozo en sus vidas. ¿Para qué? Para exaltar su nombre, para bendecir su nombre y para escuchar lo que Dios nos dice como pueblo, como iglesia, la palabra de Dios. Este día santo, apartado para nuestro Señor. No se entristezcan. Cada vez que nos reunimos, debe arder en nuestro corazón que venimos a regocijarnos en su presencia. Debe arder en nuestro corazón que venimos a escuchar su bendita palabra, y por consecuencia venimos a escuchar a Dios. Y la verdad nos hace libres. Así es como somos nosotros santificados en la verdad. Es como andamos en la verdad. Mira lo que le dice el apóstol Juan a su discípulo Gallo en 3 de Juan 1, 3 al 4. Mira lo importante que es. Pues me alegré mucho, le dice el apóstol Juan en 3 de Juan 1, 3 al 4. Me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, o sea, a la palabra. Esto es, de cómo andas en la verdad.
No tengo mayor gozo que este, dice el apóstol Juan, oír que mis hijos andan en la verdad. Qué gozo me da saber que el pueblo de Dios, que mis hijos, dice el apóstol Juan, que prácticamente mis discípulos, aquellos que he discipulado, aquellos a los que les he hablado, anden en la verdad, anden en la palabra. La alegría, el gozo del Señor es la fortaleza de ustedes, es la fortaleza nuestra. Porque donde está la palabra está Dios, y donde está Dios, obviamente, ahí está su palabra. Echemos un vistazo al Salmo 119, verso 111. Salmo 119, verso 111 dice: tus testimonios he tomado como herencia para siempre. O sea, en perpetuidad, porque son el gozo de mi corazón. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre. Es lo que Dios ha hablado, nos ha dejado, lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha transpirado. Su aliento de vida demuestra o asegura su veracidad perpetuamente y para siempre. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Esto es lo que está diciendo el salmista en el Salmo 119, verso 111. Tus testimonios, tu verdad. Qué maravilla, dice, tu palabra es el gozo de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Señor, tu palabra es el gozo de mi corazón. Por eso la alegría del Señor es la fortaleza de nosotros. El gozo del Señor es la fortaleza nuestra. Dice un proverbio de Salomón, Proverbios 12:25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Nosotros tenemos las buenas nuevas de salvación. Claro que la palabra de Dios nos debe alegrar. Debe de arder en nuestro corazón escuchar su bendita palabra. Claro que las buenas nuevas de salvación traen gozo a nuestra vida. Verso 11. Nehemías 8:11. Dice: los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Una vez más, el día es santo. Isaías 43:21 dice: el pueblo que yo he formado, que he creado para mí, proclamará, publicará mi alabanza. Esto es lo que está pasando. Día solemne, día de gozo, el día del Señor. El Salmo 118 también es anónimo. El salmista escribe en los versos 21 al 24, Salmo 118, 21 al 24: te daré gracias porque me has respondido, porque me has hablado, y has sido mi salvación, le dice. Y luego habla de lo que va a ser en el futuro la palabra. Está profetizando lo que es la palabra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. ¡Qué maravilla! Claro, de esto habla precisamente toda su bendita palabra. Lo podemos ver en Marcos 12:10, en Lucas 20:17, en Hechos 4:11 y en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 7. Pedro es el que habla precisamente de lo que es la piedra principal, todos estos pasajes. Y en Colosenses o en Efesios 2:20 nos dice el apóstol Pablo, y nos dice que este es el fundamento de los apóstoles y los profetas, o sea, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice: siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. En Mateo 21, 42 nos dice Mateo que Jesús dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras, o sea, nunca leyeron en el Salmo 118? La piedra que desecharon los constructores, esta
esa en piedra regular, o sea, en cabeza del ángulo se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor, dice Jesucristo, y es maravilloso para nuestros ojos. Es lo que los levitas están diciendo, es el día santo para el Señor. Este día es santo para el Señor, no se entristezcan. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Tenemos su palabra y en ellas tenemos la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Último verso, Nehemías 8:12. El verso 12 dice: entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber y a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, o sea, a gozar de gran alegría porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Al pueblo de Israel le cayó el 20 de lo que estaba ocurriendo. Son las palabras del Señor. Sí, Él ha traído salvación a nuestras vidas. Él nos está liberando, nos está librando. Por eso esta sensación de llorar. La palabra, amados hermanos, trae gozo. Por lo que Jesucristo ha hecho en nosotros, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La única alegría que refleja el valor de Dios y que se desborda en un amor que glorifica a Dios, tiene su origen en un verdadero conocimiento de Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. Si nuestro conocimiento es pequeño, si nosotros únicamente somos creyentes y no nos deleitamos en su palabra, o sea, si nuestro conocimiento es pequeño e imperfecto, nuestro gozo será pobre. Porque cuando llega la prueba no sabemos qué hacer porque ignoramos la palabra. No lo conocemos al Señor. El verdadero conocimiento nos lleva a la excelencia de Dios. Es ahí donde nosotros podemos decir como David en el Salmo 27, verso 4, una cosa he pedido, he demandado al Señor, esta es la que yo buscaré de Yahvé, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir, quiero conocerle más en su templo. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Porque en su presencia hay delicias para siempre. Porque este es el día santo, agradable al Señor, y nos gozaremos en Él, nos regocijaremos, nos alegraremos en Él por lo que Él ha hecho en nosotros. La experiencia de Israel aquí en Nehemías 8:12 es un ejemplo, es un modelo de cómo el gozo que glorifica a Dios sucede en el corazón de cada discípulo, no de cada creyente, de cada discípulo. Creyentes hay muchos en el mundo, pero que no han conocido a su Dios. Esdras les había leído la palabra de Dios y los levitas la habían explicado. Entonces el pueblo se fue a celebrar una gran fiesta, dice que a gozar con gran alegría. Esta gran alegría se produjo porque comprendieron, dice, las palabras que les habían enseñado. Esto es lo que produjo la alegría en ellos. Dijeron, pues alegrémonos y gocémonos y compartamos con el necesitado y vayamos todos juntos a celebrar, porque es la voz de Dios. La mayoría de nosotros ha probado esa experiencia del corazón que arde de gozo cuando la palabra de Dios se abre ante nosotros. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Yahvé iremos. Por eso podemos entender por qué los antiguos decían: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de él.
Preferiría estar a las puertas de tu casa, Señor, que vivir en las moradas de maldad, porque trae gozo a nuestra vida. Nosotros debemos de levantarnos cada domingo y aún los miércoles, como iglesia, aquí como Logos local, o cada quien que se reúne en su congregación, y levantarse y decir: este es el día que el Señor ha hecho para mí, voy a ir y a gozarme juntamente con mis hermanos, porque lo haremos por la eternidad, y vamos a escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Yo doy gracias a Dios y bendigo el nombre de Cristo Jesús por cada uno de los invitados que han estado aquí, porque ellos vienen y nos comparten palabra del Señor, no de su propio rollo. ¿O quiénes son ellos? No, vienen y nos comparten quién es Dios y nos muestran quién es Dios. Y esto es lo que estaba aconteciendo aquí. La mayoría de nosotros, amados hermanos, debe de arder en nuestro corazón sus palabras, tal y como les pasó a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo cuando iban en el camino a Emaús. Y después de que estuvieron en la mesa y que el Señor se les hace ahí, ¡pum!, se les desapareció. Se dicen el uno al otro en Lucas 24:32, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría, o sea, cuando nos explicaba las Escrituras, cuando nos hablaba de la bendita palabra de Dios? Esto es lo que les está aconteciendo aquí en Nehemías. Dice que cuando Esdras y los levitas les dijeron lo que era, ellos se fueron a alegrar y entendieron que ese día es santo para el Señor y que nos debemos de alegrar y gozar en Él. Por las palabras, entendieron las palabras que les habían enseñado. Nosotros debemos entender y estar sumamente agradecidos de que Él ya nos ha salvado, si es que somos verdaderamente sus discípulos y no nomás creyentes. Juan 15:9-11 dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Y luego nos dice cómo permaneces en su amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esto lo vimos inclusive la semana pasada. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si nosotros permanecemos en el amor de Jesús, es porque amamos y guardamos su palabra, obedecemos su palabra, atesoramos su palabra, amamos su palabra, nos deleitamos en su palabra. Dice el verso 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto, sea completo. Gózate y alégrate, porque este día es santo, consagrado al Señor, y como su iglesia, como su pueblo, hemos venido a regocijarnos y a gozarnos en Él. Y lo que vemos principalmente en la palabra del Señor es al mismo Señor hablando o ofreciéndose para ser conocido y disfrutado. Eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Mira qué importante, es su misma palabra y Él mismo se está ofreciendo para que tú y yo lo podamos conocer. Él mismo se está ofreciendo para ser conocido y disfrutado por ti y por mí. Qué importante es la palabra de Dios, tanto de manera individual como corporativamente, como su pueblo, como su iglesia, como sus hijos, como sus discípulos. El Salmo 119:14-16 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios. ¿Cuántos se gozan en los caminos cada vez que abres las Escrituras? Más que en todas las riquezas. Mira lo que está diciendo el salmista: me he gozado en el camino de tus testimonios, en tus benditas palabras, más que la riqueza o que las riquezas. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Me gozo
me deleito en tu palabra, más que en cualquier otra cosa. Yo añadiría aquí, y eso es de mí, más que hasta el placer de las mujeres, más que en los amigos, más que en cualquier otra cosa, me deleito en tu palabra. Todo el día es ella mi delicia, decía el mismo salmista en el Salmo 119. El punto es que para que nuestro gozo refleje la gloria de Dios, debe fluir del verdadero conocimiento de cómo Dios es glorioso. Nunca tu alabanza o tu adoración va a ir más allá de lo que tú lo conoces. Si en nosotros hay otros, primer amor y Cristo o Dios, el Dios Trino, no es tu primer amor, nunca tu alabanza va a ir más allá de lo que nosotros podamos reflejarle. Si vamos a disfrutar de Dios como se debe, debemos disfrutarlo conforme a su palabra, conforme a su verdad. Dios se revela a sus hijos a través de su palabra. Primero de Samuel 3:21 dice: Yahvé se volvió a aparecer en Silo, porque Yahvé se reveló a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé. Moisés conoce a Yahvé por la palabra de Yahvé. Y cada uno de nosotros conocemos al Señor por su bendita palabra, no de otra manera. El Espíritu Santo nos llevó allí, porque donde está Dios, está su palabra. Y donde está su palabra, allí está Dios. No hay error. Donde está Dios está su palabra, y donde está su palabra, allí está Dios. Mas alabes en esto el que se tenga que alabar. ¿No es lo que nos dice Jeremías 9:24? No se alabe el sabio en su sabiduría, dice Jeremías, ni el valiente en su valentía, o el poderoso en su poder. No. Alabes en esto el que se tenga que alabar, dice, en entenderme y en conocerme que yo soy Yahweh, que yo soy Dios, que yo soy el Señor. Alábate en eso, conóceme y entiéndeme. Qué hermosa es su palabra, así ha sido desde el principio. Hebreos 1:1-4 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, o sea, de tiempo en tiempo y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Todo es a través de la palabra, todo lo que Dios ha hecho es a través de la palabra, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, o sea, la misma imagen de su sustancia. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor, o sea, llegando a ser superior a los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Mira todo lo que nosotros venimos a entender en su bendita palabra. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras. El original dice de tiempo en tiempo, o sea, siglo tras siglo. En los años pasados, a través de los profetas, le habló a los padres, dice, y en estos últimos tiempos, en estos últimos días, nos habla a través del Hijo. Así de importante. Al conocerlo en su palabra, tiene que haber un producto en nosotros de alegría y de gozo. No debemos de tomarlo nosotros, porque entonces ya estamos cayendo en religiosidad, en fariseísmo. Si nosotros tomamos la palabra, es que tengo que leerla. Chispa, es que se me pasó y tengo que leerla. No, tiene que arder en nuestro corazón.
Así como iba a decir las hermanas, no, así como las mujeres, les encantan las novelas. Y ay, están así, ay, es que se quedó esto. O a los que nos gustan las series, es que se quedó en esto, quiero verla, quiero... Así. Y más que eso, tiene que arder nuestro corazón por decir, hoy quiero ver qué es lo que me vas a decir, Señor. Las buenas nuevas traen alegría y gozo, como dijo Cristo, mi gozo esté en ustedes y su gozo esté completo, perfecto. Salmo 16:11, me darás a conocer, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. O sea, en tu diestra hay deleites forever, por siempre. Dios se deleita en nosotros, amados hermanos, con cánticos. Mira qué hermoso, por eso es que nosotros nos podemos deleitar en Él. Dios nos ama y por eso es que nosotros le amamos. Él se deleita y nos ama primero para que nosotros nos deleitemos y le amemos a Él. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Sofonías 3:17 es uno de mis versículos favoritos. Dice, el Señor está en medio de ti, poderoso, como guerrero victorioso, dice el original. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Y esto mismo es lo que Él produce en nosotros, gloria a Dios. Y al escuchar su palabra, como este pasaje de Sofonías, no hace que te deleites en Él. ¿Qué es lo que hará que te deleites? Si tú al escuchar cuando dice el Señor está en medio de ti como poderoso guerrero, se gozará sobre ti con alegría y cantará de amor para ti. Yo no sé qué hará que saltes de la cama y le digas, Padre, eres lo máximo para mí. ¿Entiendes lo que va a ocurrir por la eternidad? De eso se trata. Vas a tenerlo presente, lo vas a escuchar hablar, y esa es nuestra delicia, conocerlo, abrazarlo, escucharlo, besarlo, bendecir su nombre, estar tal vez como María recostados y diciéndole, háblame, Señor, háblame. Pero mientras estuvimos en vida, mientras estuvimos aquí en la tierra, ¿cuántas veces agarraste tu palabra para escucharlo? Allí es donde se da cuenta del creyente, por no decirle religioso, y del discípulo, el que se deleita en Él, en escucharlo, en alabarlo, en regocijarse. Por eso la palabra de Dios produce gozo en nuestras vidas, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto es el gozo que trae la palabra de Dios. La palabra trae gozo a nuestra vida.